Pero tenemos que resolver el siguiente circuito LR. Es un circuito pequeño para ir comenzando. L por inductor, ¿no? Usted sabe que la sigla del inductor es una L. Ya. Nosotros tenemos las fórmulas, pero cuando es capacitor, ya. Ahora, lo que usted va a hacer es que el inductor trabaja de tal manera que se opone a los cambios bruscos de corriente. El inductor se opone a los cambios bruscos de corriente. Estas son las fórmulas del capacitor. Y el capacitor se opone a los cambios bruscos de voltaje. Entonces, si el uno trabaja con voltaje y el otro trabaja con corriente, las fórmulas para el inductor son parecidas a estas, solo que en vez de voltaje es corriente del inductor. Corriente, corriente en cero, corriente en, aquí. Todas las que son voltaje son corrientes. ¿Corrientes de quién? Corrientes del inductor. Y L en función del pie. ¿Cambia el tau? Sí, cambia el tau porque ya no hay capacitancia. Entonces, si usted se olvidó cómo sería el tau, mire, ahí dice en el Google, constante de tiempo de un circuito LR es L para R equivalente, ¿no? L para R de Thevenin. Entonces ya sabes que esto aquí sería, ya no R por C, sino que L para R. Esto ya no es esto, lo que sería L para R. ¿Ya? Y lo que tenemos acá abajo, que la corriente en el capacitor es la derivada del voltaje, sería que el voltaje en el inductor, voltaje en el inductor, va a ser igual a la derivada ya no del voltaje, sino que de la corriente del inductor, por L. Ya no por C, sino que por L. Ya, esos son los cambios de la fórmula. La fórmula es parecida, solo que cambia. Todo lo que es voltaje le pones corriente y el tau sería L sobre R. Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Entonces, como tenemos claro en eso de ahí y me están pidiendo el voltaje de R, yo sé que la corriente en la resistencia es igual a ¿qué corriente? Igual a la corriente en el inductor, ¿no? Igual a la corriente en el inductor. ¿Por qué? Porque es un circuito de una sola malla, ¿no? La corriente de aquí es igual a la corriente de acá. Por eso es que escribí esto. Si hasta ahí está de acuerdo conmigo, escriba OK. La corriente en la resistencia es igual a la corriente del inductor. Para esta malla, ¿no? No siempre va a ser igual así. Si tienes una malla más grande, diferente, tienes que ver cómo te queda. En este caso es sencillo, ¿ya? Bueno, entonces eh, tenemos que sacar corriente en cero y corriente en infinito. Es igualito como hicimos con el capacitor, ¿no? Vamos a sacar corriente en cero y corriente en infinito. Corriente en cero es antes del switcheo. Voy a anotarlo aquí, ¿no? Corriente en cero. Vamos a poner aquí corriente del inductor en cero, ¿ya? Corriente del inductor, la L es del inductor, ¿no? En cero. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto sería la corriente en el inductor cuando eso de ahí está cerrado? Ah, en cero, ¿no? En cero estaba cerrado. Es una malla, ¿no? Ahora, si el capacitor cuando estaba cargado se comportaba como un circuito abierto, el inductor, que es lo contrario, cuando está cargado, ¿cómo se debería comportar? Se debería comportar como un cortocircuito, lo contrario. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Cuando está, el otro, cuando estaba cargado, se comportaba como un circuito abierto. Cuando está cargado, se comporta como un cortocircuito. ¿Por qué? Porque se opone el cambio brusco de corriente. Ya. Hasta ahí me sigues, hasta ahí me sigue, escriba sí. Es lo contrario del otro. ¿Ya?
Entonces, si tú quieres la corriente en ese punto, es una corriente sencilla, porque lo que vas a hacer para encontrar esto sería 10 para 5 igual 2 amperios. Ya tengo la corriente en el inductor en tiempo cero, de 2 amperios. ¿Qué quiere decir eso? Que el inductor cuando está cargado, esta es una gráfica de corriente versus tiempo, se va a mantener el valor de 2. Obviamente, imagínate que el switch sea aquí. Aquí está igual a cero. Aquí tú abriste el switch, obviamente se va a descargar, pero no se va a descargar de golpe así. Se va a descargar así. Así, ¿no? Entonces, si tú mides la corriente aquí, la corriente acá y la corriente acá, es casi lo mismo porque como disminuye lento, es casi lo mismo. Por eso es que decimos que la corriente en un inductor en cero menos es igual a la corriente en un inductor en cero, y eso es igual a la corriente en un inductor en cero más. Por eso, aunque yo encontré la corriente inductor en cero menos, ya puedo decir que es igual a cero. Es igual a la corriente del inductor igual a cero. Y ya tengo que la corriente del inductor en tiempo cero es 2 amperios. Hasta ahí entendido. Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, yo tengo la corriente en cero, ahora necesito la corriente en infinito. La corriente en el inductor en tiempo infinito. ¿Ya? Ahora, en un tiempo infinito, esto se va a abrir. Se abrió en cero, ¿no? Se abrió en cero. Y eso lo que va a representar es que este circuito se vea de la siguiente manera. Esto está abierto. Esa fuente que no está conectada es como que no está haciendo nada, ¿no? Entonces hay una resistencia que está conectada con un inductor. Vamos a ponerlo así. Revisemos cómo estaba. Ahí está el inductor, ¿no? Repito, esto de aquí se abre, queda abierto. Y como está abierto, podemos darnos cuenta que la corriente del inductor en un tiempo infinito va a ser cero. ¿Por qué? Porque aunque partimos de 2 amperios, veamos la gráfica. Partimos de 2 amperios, ¿no? Vamos a coger con otro color. Ya. Aquí viene el switcheo. Despuésito del switcheo, sigue estando en 2 o en 1,999, así, ¿no? Cercano a 2. 1,999, 1,8, 1,7. Se demora en bajar, pero en tiempo infinito vamos a llegar a cero. En este caso, ¿por qué? Porque no hay nadie que alimente al inductor. El inductor tiene energía acumulada que comienza a gastarla. Mira, sí, está por aquí. Sigue mandando otro golpe de energía, sí. Ya va por acá. Sigue gastando otro golpe de energía. Va por aquí. ¿Hasta cuándo va a estar haciendo esto? Hasta que llegue a cero, hasta que se descargue completamente. Entonces tú ya sabes que corriente del inductor en tiempo infinito va a ser igual a cero. Si está entendido eso, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ahora lo que hay que hacer es reemplazar. Corriente en infinito vale cero. Este de aquí vale cero. Corriente en infinito vale cero. Corriente en cero vale 2.
Entonces, voy a tener que mi resultado va a ser corriente en el inductor en función del tiempo es igual a 0 más, abro paréntesis, 2 menos 0 por E a la menos t tau. Ya. Reemplazando eso, o sea, o resolviendo ese paréntesis, voy a tener que corriente en el inductor en función del tiempo es 2 por E a la menos t tau. Ya. Tau ahora cambia, es L para R. Necesitamos la R equivalente, que la R equivalente es solamente 5 porque hay una resistencia, ¿no? Tau es igual a L para R, que sería 2 mili, o 2 milihenrios, que es 2 por 10 a la menos 3, dividido para 5. ¿Cuánto te da eso? ¿Cuánto da 2 por 10 a la menos 3 dividido por 5? Ya. Entonces, acá donde está el tau, le pongo 4 por 10 a la menos 4. Ah, perdón, acá abajo. Ya. Y ya tengo mi corriente en el inductor en función del tiempo. Ahora, para sacar mi voltaje R, ¿qué tengo que hacer? Escríbelo en el chat. Bien, ¿no? Si yo tengo la corriente en el circuito y quiero voltaje R, el voltaje R va a ser R por la corriente. R por la corriente de R. Pero ya dijimos que la corriente de R es igual a la corriente del inductor. Entonces, en lugar de poner aquí, le pongo corriente del inductor. Entonces, el voltaje R va a ser la resistencia que vale 5 por esa corriente que está ahí, ¿no? Por 2 por E a la menos T sobre 4 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Que luego tú multiplicas eso y sacas que voltaje R es igual a 10 por E a la menos T sobre 4 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Ese sería el resultado. Y tenemos el siguiente circuito que vamos a resolver. Recuerde que todo lo que aquí dice voltaje es corriente. Este cuadrito de fórmula es la fórmula del capacitor, la fórmula del capacitor. Y para tener la fórmula de inductor, todo lo que es voltaje lo cambio por corriente. Y ya no es RC, sino que es L para R. ¿Ya? Y esto de aquí es voltaje. Voltaje en inductor sería la derivada de la corriente en función del tiempo por, ya no por C, sino que por L. Listo, entonces vamos a encontrar corriente en cero, corriente en infinito y todo lo que necesitemos, ¿no? Corriente en el inductor en cero, ¿no? Cuando te están pidiendo la de cero, es como que te están pidiendo la de cero, cero menos, cero o cero más, ¿no? Antes o después del switcheo, pero un poquitito antes o un poquitito después, ¿no? Como las tres son iguales, yo voy a encontrar cero menos. Entonces la corriente en el inductor antes del switcheo.
Antes del switcheo, esto estaba cerrado, ¿ya? Y tengo que cuando eso estaba cerrado, el capacitor se cargó. Yo conecté el circuito y mientras que yo me demoro unos 3 4 segundos en sentarme, en coger el multímetro y empezar a medir, ya el capacitor ya se cargó. Y si el capacitor se carga, se comporta como un circuito cerrado. El inductor cuando se cargaba se comportaba como un circuito abierto. Perdón, el capacitor en los ejercicios pasados se comportaba como un circuito abierto. Este inductor, cuando está cargado, se comporta como un circuito cerrado o un cortocircuito. ¿Entendido hasta ahí? ¿Y por qué ya lo pongo cargado? Porque mientras que lo enchufé, lo conecté, hasta que me senté y cogí el multímetro, ya pasaron 3 4 segundos y ese es el tiempo suficiente para que se cargue el inductor. Estos se cargan en milisegundos. Hasta ahí entendido. Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Bueno, entonces recapitulamos, ¿no? Como me están pidiendo qué sucede en el switcheo, yo sé que es lo mismo que hacerlo en el switcheo o dar la respuesta un milisegundo antes del switcheo. Un milisegundo antes del switcheo, un ratito antes del switcheo, ese capacitor ya estaba cargado. ¿Por qué? Porque aunque pasaron pocos segundos desde que lo conecté hasta que voy a tomar con mi multímetro la corriente ahí, ya ese capacitor se cargó. Y cuando se carga se comporta como un cortocircuito, como vemos ahí, esa línea roja que dibujé. Listo, entonces tengo un circuito sencillo en el que yo necesito la corriente que pasa por aquí. ¿Ya? Resuélvelo de la manera que usted quiere resolverlo, ¿no? No hay ninguna restricción. ¿Ya? Yo lo que veo que hay tres cosas en paralelo ahí. ¿Ya? No sé si usted lo ve así, ¿no? Yo veo que aquí hay 20. ¿Ya? Y esta se une con la de acá, ¿no? Y 15, 5 ohmios, y esto vale 10. Es lo mismo, solo que esta resistencia que está aquí la puse acá, pero sigue siendo eléctricamente lo mismo. Si usted se puede dar cuenta que estos dos circuitos son iguales, escriba sí. Si son el mismo circuito, solo que escrito de una manera diferente. ¿Ya? Entonces, si eso es así, yo puedo decir que si aquí cae 20, acá también tiene que caer 20 y aquí tiene que caer 20. ¿Ya? Si cae 20, entonces aquí tiene que caer 10. Pero no me importa saber qué cae aquí. Lo que me importa es que si aquí cae 20, aquí hay 20 y aquí también hay 20. Entonces el voltaje en la resistencia de 5 es 20 voltios. ¿Estamos claros que el voltaje en la resistencia de 5 es 20 voltios? Si estamos de acuerdo con eso, escribo OK. Repito, primero esto que está aquí, tiene que estar convencidos que es lo mismo que está acá. Para mí es obvio, porque lo único que he hecho es esta resistencia removerla hasta acá y sigue siendo eléctricamente lo mismo. Si está convencido de eso, escribo OK. Esto es lo mismo que esto, escribo OK. Ya. Una vez que estamos convencidos de eso, vemos que hay tres ramas que están en paralelo. ¿Ya? Vamos a explicárselo de tal manera.
más sencillo, ¿ya? Yo tengo un multímetro aquí. ¿Cuánto marca ese multímetro? ¿Qué valor marca ese multímetro? Escríbelo en el chat. ¿Cuánto va a marcar ese multímetro? Bien, marca 20. Ahora, si yo el cable rojo que está ahí, ya, no lo pongo aquí, sino que lo pongo acá. Y el cable negro no lo pongo ahí, sino que lo pongo acá. ¿Cuánto va a marcar el multímetro? 20. 20 también, perfecto. Y si en lugar de ponerlo aquí, lo pongo acá, 20. 20 también, muy bien. Lo pongo acá, marca 20. Entonces yo, es lo que dije, ¿no? Que el voltaje en la resistencia de 5 va a ser 20. Eso es lo que yo dije, ¿no? Que me preguntaron. Entonces, ¿entendido por qué el voltaje en la resistencia de 5 es 20 con este ejemplo que le di? Si está entendido, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Entonces ya podemos quitar el multímetro. Y como yo estoy trabajando con corrientes, también me están pidiendo la corriente en el inductor. Mire, corriente me están pidiendo. Entonces yo voy a sacar la corriente que pasa en la resistencia de 5. Y esa corriente va a ser igual a 20 para 5, igual a 4. Como la corriente en esta resistencia vale 4 amperios, mira esta corriente. El único camino que tiene esta corriente es venir así, mira. Esas corrientes son las mismas. Entonces la corriente del inductor en tiempo cero también vale 4 amperios. Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, entonces como ya tenemos claro eso, vamos a borrar esto. Y vamos a sacar la corriente en cero. La corriente en cero, perdón, en infinito. Vamos a anotar por aquí, ¿no? Corriente en infinito. Corriente en el inductor en tiempo infinito. Ya. Tú sabes que esa corriente estaba en el valor de 4 y estaba ahí hasta que se switchó, ¿no? Hasta que llegamos al tiempo igual a cero, en un momento que aquí se abrió el switch. Esto va a descargarse lentamente hasta llegar a cero, ¿ya? Repito el ejemplo que le puse, ¿no? O sea, no hasta llegar a cero, si llegar hasta donde tiene que llegar. Déjeme borrar eso. Va a disminuir, ¿no? Va a disminuir lentamente. ¿Hasta llegar a dónde? Ya. Si yo dibujo que esto se abre, la fuente de 20 voltios es como que no existe porque está abierto un lado. Y todo se va a ir descargando, descargando ¿hasta dónde? El inductor se va a descargar
Se descargará hasta llegar a cero el inductor, ¿sí o no? En este caso, el inductor se descargará hasta llegar a cero, ¿sí o no? Escríbelo en el chat. No, perfecto. No, ¿por qué no? Porque hay esta fuente que está acá. Porque está esta fuente. ¿Sí me explico? Le voy a hacer una analogía para que usted entienda, ¿no? Ya. Mire, cuando esto estaba cerrado, haga de cuenta que este eres tú, ¿ya? Y estos de aquí son un par de mascotas que tú tengas. Tienes que darles de comer. Y tú te encargas de darles de comer con tu dinero. Este es tu trabajo principal y este es tu emprendimiento. Con lo que tienes tu trabajo principal, con tu sueldo, más tu emprendimiento, tienes un dinero más o menos para poder mantener dos mascotas que comen mucho. ¿Ya? ¿Qué ha sucedido? Te sacaron de tu trabajo principal. Ya no tienes esto. ¿Tus cuentas bancarias van a llegar a cero? Probablemente no, porque como tienes tu emprendimiento, puedes seguir manteniéndote con el emprendimiento, ¿no? ¿Ya? Pero no es lo mismo cuando no tienes emprendimiento, que apenas te sacan del trabajo, de una te vas a cero, porque si ya te sacan del trabajo y no tienes un emprendimiento, los perros igual van a comer todos los días. Los perros no te van a decir, no, es que como no tienes trabajo voy a comer menos o ya no voy a comer. No, igual van a comer, vas a llegar a cero en tu cuenta bancaria de una. Pero si tienes un emprendimiento, a lo mejor no llegas tan rápido, a lo mejor te aguanta eso más que sea para comer. Entonces eso es lo que sucede. Esto de aquí no va a llegar a cero porque vamos a llegar a un punto que va a quedar así, ¿ya? ¿Estamos claros? Vamos a llegar a un punto que va a bajar, sí, va a bajar porque tus ahorros van a disminuir, pero se va a estabilizar en un punto. ¿Está entendido eso? Si está entendido, escriba entendido. Tus ahorros van a disminuir, pero vas a llegar a un punto, ¿no? Vas a llegar a un valor estable. Más abajo, sí, ¿no? Ya no vas a tener en el banco guardado $500. Vas a ir bajando lo que tienes ahorrado, pero no vas a llegar a cero tan rápido como que si no tuvieras emprendimiento. Ya. Entonces, ¿qué pasa en el infinito? Otra vez se vuelve a cargar el inductor, porque pasa mucho tiempo, y tú sabes que el inductor cuando pasa mucho tiempo, otra vez se vuelve a cargar y se queda cargado con un tiempo infinito. Obviamente se queda cargado con menos energía, ¿no? Tu cuenta bancaria tenía $500 con tu trabajo y tu emprendimiento, te botaron del trabajo, ya no tienes $500, capaz que tienes $100 ahora en el banco, pero no has llegado a cero, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos serían esos $100 en corriente. Si tú tienes un circuito así, yo necesito la corriente que pasa por aquí. Esa corriente es la única fuente que hay que vale 10 dividido para las dos resistencias que hay ahí, ¿no? 5 más 15. 10 para 20. 2, 0,5 amperios, ¿no? Entonces la corriente en tiempo infinito es
0,5 amperios, lo que le había dicho, ¿no? De $500 bajaste a $100, de 4 amperios bajaste a medio amperio. Mira, se cumplió, ¿no? Que bajamos hasta un punto que va a ser 0,5 amperios. Si me entendió hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, entonces, ahora solo es cuestión de reemplazar en esa fórmula. Yo creo que lo más, digamos, complicado es encontrar las corrientes en cero e infinito. Complicado entre comillas, porque son circuitos más sencillos que los circuitos de la materia de circuitos eléctricos 1. Son circuitos chiquitos, miren. ¿Ya? Porque el resto es reemplazar. Ya. Corriente en infinito, esto vale 0,5. Corriente en cero vale 4. Y este en infinito vale 0,5. Reemplazando corriente en el inductor en función del tiempo es igual a 0,5 más 3,5 porque se restan, ¿no? Por E a la menos T sobre tau. ¿Ya? Entonces vamos, ya tengo la ecuación, me falta encontrar el tau, ¿no? Pero vamos a ver si hasta ahí está bien. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta que está bien? Aquí voy a reemplazar el cero, ¿no? Si esto yo lo reemplazo con cero, esto va a ser cero. Cero sobre cualquier número es cero. E a la cero es 1. Y tengo 0,5 más 3,5. Y eso me da 4. Está bien ese de ahí, ¿no? Y me sigue hasta ahí, escribo OK. Estoy comprobando nomás para ver si es que no escribí mal algo, no me comí un signo, no me comí algo. Ya. El otro es infinito, ¿no? Infinito. Infinito menos infinito. Ya. Ahora, cuando yo tengo un número con menos infinito, es como tenerlo abajo. Es como tener 1 sobre e a la menos, allá infinito positivo, ¿no? Infinito dividido para tau. Infinito sobre cualquier número es infinito. Esto sería 1 sobre e al infinito. E al infinito es infinito. ¿Ya? Y 1 sobre infinito es cero. Entonces todo esto de aquí vale cero. Cero por 3,5, cero. Entonces esto me va a quedar 0,5 más cero. Y se cumple que eso es igual a la y reemplazado en infinito. ¿Ya? Si me sigue hasta ahí, escriba así. Estamos hasta ahí bien. Estoy comprobando nomás. Si no, pregunte. Ya, estamos comprobando nomás que ambos valores sí salen. Bueno, entonces ya tengo la ecuación. Me falta encontrar el tau. El tau es como cuando sacábamos las resistencias de Thevenin. Quitábamos la fuente y le poníamos a la fuente de voltaje le reemplazábamos por un cordón, ¿no? Viendo del punto de vista del capacitor, del inductor, viendo el punto de vista del inductor, repito, viendo desde el punto de vista del inductor, mire, y viendo desde el punto de vista del inductor, esas resistencias, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? Están en serie, ¿no? Muy bien. Entonces,
tau es igual a L sobre R. Tau es igual a L, que vale 10 por 10 a la menos 3, porque dice mili, dividido para 20, porque están en serie, no 15 más 5. ¿Cuánto es 10 por 10 a la menos 3 dividido para 20? Escríbalo en el chat. Ya. Entonces este tau es 5 por 10 a la menos 4. Ya. El ejercicio termina ahí. Ya. ¿Me pidieron la corriente de inductor? No, no. Me habían pedido voltaje en la resistencia. ¿Cuánto sería el voltaje de esa resistencia? ¿Qué hay que hacer para encontrar el voltaje de esa resistencia? Escríbelo en el chat. Entonces VR es R por IL en función del tiempo. Entonces voltaje en la resistencia en función del tiempo es R, que vale 15 por 0,5 más 3,5 a la menos t sobre 5 por 10 a la menos 4. Y así quieren pueden destruir los paréntesis, pero también puede quedar ahí, ¿no?